Bueno, yo creo que de los problemas, es decir, lo que sí se hizo en Cataluña es, justo en el momento que empezó a hablarse de la reforma de la negociación colectiva, es optar hasta donde fuera posible por los convenios de ámbito autonómico, dentro del marco de lo que sería el espacio de la Generalitat de Cataluña. Esto en un principio te permite mantener niveles de negociación distintos de los estatales, porque entiendo que una de las cargas de profundidad de la reforma era ir al ámbito estatal en aquel momento, o ir al ámbito empresa, al ámbito de empresa, o sea, inversión de la jerarquía normativa, y ahí se optó un poco por el tema de los ámbitos autonómicos. Problema que plantea, o que entiendo yo que plantea el tema autonómico, y es que con una estructura de convenios provinciales era mucho más fácil la movilización, porque era mucho más cercano todo, movilizabas más a los delegados, y había mucha más comunicación y mucha más capacidad de empatía. Con la fórmula esta yo entiendo que hay un problema de lejanía. Yo creo que aquí tenemos un problema, o sea, lo que en principio podía ser, no digo solución, pero sí un cierto paliativo a la reforma, tampoco yo no entiendo que acabe de resultar. Problemas sobre la negociación colectiva, pues yo diría que básicamente tres. Uno, el tema de incrementos salariales, hasta qué punto cláusulas de revisión, este es uno. Luego, la otra cosa que nos encontramos básicamente a nivel de empresa es intentar forzar las dobles escalas salariales de manera clara o de manera encubierta, o sea, contratos grupo salarial, primer contrato, etcétera, etcétera. Y luego el otro problema que nos encontramos es, digamos, la precariedad como sistema de funcionamiento, altas rotaciones, contratos en muchas empresas, contratos de autónomos que son falsos autónomos, uso extensivo de las ETTs de una manera más que dudosa, y yo creo que el problema de la temporalidad y de la precariedad es una cosa que desde la negociación colectiva, en menos en Cataluña, no estamos abordando correctamente. Esto no, yo creo que nos supera bastante la situación esta, porque cambian las reglas de juego a nivel no de la negociación colectiva, sino del modelo económico. Y creo que aquí vamos un poco a remolque y que hay que afinar más la puntería y lo que no lo estamos haciendo bien. Vale, yo haría un poco tres perspectivas para abordar esto, tres planteamientos. Uno, que es un tema de democracia sí, democracia no. Estamos en un 80% de la población, según encuestas, que está por un referéndum. El tema de acordado o no, cada vez hay más gente que está por el referéndum, sea acordado o no, básicamente porque entendemos que es un derecho, y básicamente también porque desde el Estado español la posición es cada vez más reaccionaria, más obcecada, y no tienen otra salida que la vía represiva. Esto en la calle no se entiende en criterios democráticos, miedo en la calle no hay, con lo cual yo creo que el problema lo tienen ellos, no nosotros. Pienso que estamos en este punto. Un proceso de referéndum de independencia conlleva un proceso constituyente, pero que esto es obvio, y este proceso constituyente y la resultante de este proceso estará en función de qué sectores sociales, económicos, políticos, sindicales intervienen o no intervienen, con lo cual, aparte de una relativa correlación de fuerzas políticas, institucionales, sociales, que yo entiendo que en Cataluña estaría bastante más a la izquierda de lo que sería la media estatal, grosso modo. Aparte, el tema es, para nosotros, al menos como sindicato, el tema básico es la participación de los sectores populares, obreros y de los sindicatos en el proceso de independencia, proceso constituyente. Pero la resultante será en función de los que intervengamos. Si nos quedamos al margen, ciertamente entonces, si esto funciona, el modelo subsiguiente será de derechas, pero será por culpa nuestra, no por culpa de los otros. O sea, cuando tú abandonas el terreno y la otra parte lo ocupa. Por lo tanto, hemos de estar empujando. Y luego el tercer elemento, que esto ya es un poco más general, es que, por decirlo con una figura, o sea, el tema catalán es lo que hace saltar el tapón del radiador del Estado español. ¿Vale? Si el tapón del radiador salta, el coche se bloquea y tienes que cambiar la fuerza de colatas. Es decir, el tema catalán es la implosión, o es el elemento que puede implosionar el Estado español. Hablamos mucho, al menos en Cataluña, de la crisis del régimen del 78, etcétera, etcétera, pero yo creo que el único desencadenante más o menos realista para el régimen del 78 es el tema de Cataluña. Y también un elemento importante, y es que, de alguna manera, sería la constatación del fracaso histórico de la oligarquía española.
y a la orilla española, entendiendo que hay vascos a la orilla española y hay catalanes en la orilla española. O sea, no es un tema de origen geográfico, sino de proyecto político. Yo creo que el tema, si la cuestión catalana nos funciona, yo creo que el Estado español se tiene que reconstituir de alguna manera, y entonces también a ver el resto de nacionalidades y las clases populares españolas qué partido juegan ahí, para ver la segunda parte, si se juega en un campo o se juega en la otra.